noticias. Estamos en la 10ª Cumbre Mundial de Comunicación Política que se ha realizado en Quito. Y estamos comenzando un nuevo periplo de entrevistas en su espacio preferido, que es Tribuna Democrática. El día de hoy nos acompaña Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, del Poder Electoral. Y ahorita estás en el centro de toda la atención nacional. Esta semana se han inscrito todas las candidaturas. ¿Cómo ha sido esa experiencia de que llegue toda esta gente en la nueva coyuntura política que se está viviendo en el país? ¿Cómo tú la has vivido? Gracias, César. Bueno, en este espacio importante para nosotros como Consejo Electoral es dejar a punto y listo el proceso en esta etapa preelectoral. Así es que estamos viviendo una etapa muy intensa, lo que fue inscripción de candidaturas, y esto significa también preparar los diferentes hitos del proceso electoral. En el caso de inscripción de candidaturas, se empezó el 19 de octubre hasta el 18 de noviembre, hicimos la convocatoria como establece el Código de la Democracia 4 meses antes, y hemos dado facilidades a todas las organizaciones políticas para que puedan cumplir con su proceso de inscripción sin ningún tipo de contratiempo. Así es que todas las organizaciones políticas, hoy tenemos 70 organizaciones políticas inscritas, de esas 16 son de carácter nacional entre partidos y movimientos, y el resto son provinciales, y en esa medida se está viviendo una etapa muy intensa, ¿no?, del proceso electoral, y pasar ya a las siguientes etapas que seguiremos viviendo previo a la elección, que es el 19 de febrero próximo. Qué bueno. Cuéntanos, ¿cómo está el proceso de certificación que se ha logrado, que te ha dado la OEA? Una certificación ISO que has logrado, ¿no es cierto? Cuéntame, ¿cómo fue el proceso de lograr eso, ya que el tiempo para las elecciones está muy próximo? Bueno, eso es una buena noticia para el país, ¿no? No solamente para el Consejo Electoral, sino para el sistema electoral político del Ecuador. Somos la segunda institución de toda América Latina, luego de la OMP de Perú, la segunda institución que ha obtenido la certificación norma ISO electoral 17582, luego de 18 meses de trabajo que nos ha permitido tener protocolos, tener instructivos, tener una hoja técnica mucho más clara, y hoy podemos decirle al país que tenemos una institución mucho más técnica, que el único objetivo es el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Esta certificación, efectivamente, el 7 de julio pasado, fue otorgada por la Organización de Estados Americanos acá al Ecuador, al Consejo Electoral. Esto te da más legitimidad al proceso, porque con la coyuntura política siempre va a haber alguien que quiera atacar, alguien que quiera desvirtuar un poco el proceso, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se ha logrado para poder llegar a tener el ISO? ¿Qué nomás implica tener el ISO? ¿Qué certificación técnica y qué legitimidad nos da ahora tener el ISO? Bueno, para nosotros lo más importante ha sido que podamos cumplir todos estos procesos, estos parámetros técnicos. Es una norma de calidad, ¿no? Y que obviamente no solamente es la obtención del cartón, sino sobre todo el cambio cultural. Hoy tenemos sin duda protocolos mucho más claros en la agilidad de la atención al ciudadano. Estamos hablando de derechos políticos, estamos hablando de una institución mejor preparada. Y sí, nosotros hemos propuesto claramente al país los consejos consultivos con las organizaciones políticas. Hemos dado vuelta al país por 2 ocasiones, reunirnos en todas las provincias, en los diferentes cantones, con todas las organizaciones políticas, en espacios de diálogos propositivos y constructivos. Pero sabemos efectivamente que hay un grupo de actores que su estrategia es el desprestigio institucional, generar este escenario de especulaciones. Hay que decirles que las elecciones se ganan con votos y no con especulaciones. Claro. Y obviamente en este sentido para nosotros nuestra respuesta seguirá siendo fortalecer esos espacios de diálogo también con las organizaciones políticas. Y crear la transparencia, ¿no? Comenzar a trabajar con transparencia, y para eso también tienes tú un proceso de observación de personas, y tanto nacionales como internacionales, que vienen a observar las elecciones. ¿Quiénes nomás vienen? ¿Quiénes están invitados? César, yo he dicho que yo creo en la triada de la transparencia. Esa triada de la transparencia es observación internacional, observación nacional y participación partidaria, que son 3 ejes importantísimos. En esa medida, garantizar que en cada junta receptora del voto estén delegados de las organizaciones políticas, que cuiden sus votos, que los votos se escrutan públicamente, pero también permitir la observación nacional y al mismo tiempo la observación internacional. César, el 22 de noviembre vamos a aprobar el plan de observación internacional. Yo no quiero comprometer el criterio del Pleno del Consejo, pero yo he dicho de forma directa, para mí es importante que todos los organismos internacionales estén acá, que se les invite, no hay nada que ocultar, que estén acá en medida de recibir sus recomendaciones técnicas que nos permitan mejorar los procesos. César, hace 11 días estuve en México en la reunión Interamericana de Autoridades Electorales, y la OEA presentó un estudio, un resultado a través de Francisco Guerrero y Gerardo Di Casa. El país de toda la Organización de Estados Americanos que más ha acogido las observaciones y que está liderando el ranking de países
que han cumplido con esos procesos es el Ecuador. Eso significa una buena práctica electoral y eso hay que decirlo al país, y en esa medida seguiremos teniendo observaciones también para este proceso electoral. Qué bueno, porque eso, como te digo, eso va acrecentando la legitimidad de los resultados, ¿no? Bueno, ahora hablando un poco de la 10ª cumbre de comunicación política que se ha realizado en Quito, cuéntanos, tú expusiste y cuéntanos también cuál es tu observación sobre la importancia de este tipo de eventos que se lleven justo ya iniciando el proceso electoral. Importantísimo, ¿no? Yo creo que el que podamos discutir temas como comunicación, como democracia, como procesos electorales, campañas electorales. Yo decía, no solamente estamos discutiendo acá en la cumbre sobre comunicación política. Cuando hablamos de democracia hablamos de derechos, de libertades, de participación. Por tanto, ese fue mi mensaje en la inauguración, que entendamos que el rol va mucho más allá de cómo comunicar, sino el rol va mucho más allá en lo que significa cómo participar en democracia. Así es que podamos tener a diferentes expertos de varias áreas, académicos, y que podamos seguir debatiendo y discutiendo procesos que son inacabados, ¿no? Yo digo siempre que la democracia no es perfecta, es perfectible. Los sistemas electorales también son perfectibles, son mejorables. Y estos foros lo que busca es eso, la Cumbre Mundial de Comunicación Política lo que busca es que podamos seguir poniendo en la mesa del debate y la discusión cómo fortalecemos la democracia. Yo presenté un tema que es justamente el rol de los pronósticos y las encuestas electorales. Y planteamos desde 3 escuelas, ¿no? La autorregulación, o la regulación directa o la regulación estatal. Y lo más importante, creo que como conclusión, es que más allá de cuál de las 3 escuelas, en el caso ecuatoriano se aplica una regulación directa, porque tenemos en el Código de la Democracia que obliga a que las empresas se registren en el Consejo Electoral para hacer sus pronósticos, pero que realmente puedan ser herramientas de responsabilidad para la ciudadanía, herramientas que permitan tener el diseño muestral, que permitan tener en dónde se levanta la muestra, cuáles son los encuestadores, quién pide o paga la encuesta, porque ahí hay una relación, encuesta, medio de comunicación, organizaciones políticas y obviamente también una estrategia política electoral de lo que significa. Claro, es un tema de ética también, ¿no? Porque hemos conversado con algunos de los consultores que están aquí, y el tema de la ética tiene que ser básico, porque si es que no hay ética, se puede ayudar a cualquier personaje a poder llegar a sitios altos de poder, y eso es dañino para la democracia. En vez de que estas herramientas sean utilizadas para fomentar liderazgos, para que los liderazgos nacionales vayan saliendo, también pueden ser mal utilizados. Entonces la parte de la ética me parece básico. Yo saqué un ejemplo ahora de que se publicó en un diario de aquí del país 3 encuestas, y la tercera encuesta, si sumaba los porcentajes de los candidatos, no daba 100%, sino 106%. Por tanto, esa es una muestra clara de que no podemos utilizar herramientas tan importantes como pronósticos y encuestas en lo que significa su rol con el país. Y tú hablabas de la ética. Y hay una frase hermosa de Vázquez, un uruguayo, que dice: si renunciamos a la ética con el pretexto de salvaguardar la democracia, cometemos un doble crimen. Matamos la ética y matamos la democracia. Entonces, yo creo que la ética política, la ética en la democracia siempre será importante en lo que significa fortalecer y mejorar los procesos electorales. Perfecto. Bueno, amigos, vamos a un corte comercial y seguimos con esta agradable charla. Muchas gracias. Seguimos en esta charla con Juan Pablo Pozo, presidente del Poder Electoral, del CNE. Juan Pablo, te comentaba en el corte, yo tengo un sobrino que acaba de cumplir 16 años. Él se preguntaba, ¿cómo hago para ir a votar? Cuéntanos, ¿cómo es el proceso? ¿Ya están inscritos? ¿Tienen que inscribirse? ¿Cómo es el proceso? Sí, efectivamente, de acuerdo a nuestra Constitución, los que tienen y cumplen la edad de 16 años tienen el voto facultativo de 16 a 18 años, que casi para este proceso electoral, César, van a ser más de 600.000 jóvenes en esa edad que tendrán voto facultativo. Y mira, si Perú hace muy poco, el que quedó electo presidente de la República le ganó con 40.000 votos a la que seguía. Mira lo importante que son y serán estos 600.000 votos también en el proceso electoral del Ecuador. Y no se necesita una inscripción previa, es decir, ya solamente con que tengan la edad. Nosotros hemos levantado ya el registro electoral en base a los datos que nos da el registro civil, y obviamente en este sentido tenemos jóvenes de 16 a 17 años voto facultativo, de 18 a 65 años voto obligatorio, de 65 años en adelante voto facultativo, pero también tenemos a las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, voto facultativo. Tenemos a nuestros migrantes que están en el exterior, que viven en el exterior. Ellos sí tienen que registrarse en el exterior para poder ejercer su derecho al voto. Y también tenemos los extranjeros que están legalmente residentes en el Ecuador por 5 años, pueden inscribirse y votar por nuestras autoridades, ¿no? Los jóvenes que cumplan años hasta el 19 de febrero, ¿ya están inscritos o se cerró el padrón? ¿Cómo está? Sí, César, nosotros hicimos un cierre del padrón el pasado 4 de octubre, pero con la proyección de la edad de los ciudadanos, es decir, el ciudadano que va a cumplir 16 años hasta el 19 de febrero estará ya en el registro electoral. Hoy pueden consultar en nuestra página web, ya está habilitado
todos pueden ingresar, poner su número de cédula, saber en dónde votan y al mismo tiempo saber si son miembros de las juntas receptoras del voto. Que ahí quiero contarte un tema importante. Decidimos cambiar los criterios de selección de los miembros de las juntas receptoras del voto. Hasta el último proceso electoral, quienes integraban las juntas eran los funcionarios públicos, luego funcionarios privados y luego estudiantes universitarios. Hoy no. Hoy el primer criterio son estudiantes universitarios y ya hicimos el sorteo público, aleatorio y notarizado. De los 260.000 miembros de juntas receptoras del voto, 200.000 son estudiantes legalmente matriculados en las diferentes universidades. Ah, qué interesante. Bueno, entonces para los jóvenes ya saben que no tienen que hacer ningún trámite, ya están registrados directamente y pueden acercarse a votar. Ahora, ¿qué se está haciendo para fomentar el voto joven? Porque se ha hablado muchas veces de que si aquí el voto no fuera obligado, fuera muy poca gente a votar. Cuéntanos, ¿cómo sería para que los jóvenes sientan esa responsabilidad, ese deber de ir a votar, de ese deber y ese derecho? Bueno, estamos haciendo campañas, vamos a hacer campañas ahí, caigamos a votar y yo quiero elegir, porque creo que la discusión ya no es el voto facultativo, sino un voto informado, un voto consciente que permita desde los jóvenes también exigir a los candidatos y a las organizaciones políticas cuál es la agenda de los jóvenes para cada uno de los candidatos. En los sistemas electorales de América Latina, los países que tienen voto facultativo quieren pasarse al obligatorio, los que tienen obligatorio quieren pasarse al facultativo. Y ahí tenemos varios ejemplos. Colombia, por ejemplo, acaba de tener un plebiscito, pero ni siquiera el 30% de participación en las urnas, con voto facultativo. Por tanto, empezamos a hablar ya de las crisis de legitimidad con respecto a las decisiones soberanas que son en los procesos electorales. Yo creo que el Ecuador está bien con su sistema, es una combinación de facultativo en ciertos rangos, pero un sistema también obligatorio, porque también implica que podríamos tener, como en el país tuvimos en el pasado, crisis de legitimidad impresionantes, pues hoy yo creo que el cambiar el sistema de votación, además de que implica una reforma constitucional, pero creo que es importante, cada sistema responde a cada sociedad y a cada realidad, pero en el caso del voto de los jóvenes quiero compartirte que la línea de participación siempre ha ido ascendiendo, siempre ha ido creciendo. Hoy tenemos un porcentaje de abstencionismo o ausentismo de 19 puntos. En algún momento el Ecuador, en el retorno a la democracia, el abstencionismo era de 32 puntos, hoy apenas estamos en 19, hay que seguirlo bajando, y que los jóvenes, obviamente también, no solamente que tienen ese derecho, sino que ese es el único momento en que todos los ciudadanos estamos en igualdad de condiciones. Nuestro voto vale uno, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos, por tanto creo que es importante el ejercicio de este derecho. Claro, sí, el ejercicio democrático, la democracia se cura con más democracia cada vez, ¿no? Ahora, cuéntanos un proceso, ¿cómo ha sido el proceso? Cuéntanos bien, ¿cómo es el método el cual se ha elegido a las personas que van a las mesas? Porque ¿cómo se consulta? ¿Dónde se consulta? ¿Cómo la gente sabe que tiene que ir? Si es que otra vez van a faltar la gente las primeras horas del proceso electoral, se van a tomar otra vez las primeras personas. ¿Cómo es el proceso? Sí, bueno, elegimos en este caso 7 personas, son 3 principales, 3 suplentes y un secretario. Y a falta de que si no estuviesen ni principales ni suplentes, los primeros de la fila obviamente son considerados para que apoyen este proceso. Inclusive estamos haciendo convenios con las universidades para que no solamente se le entregue esa recompensa económica de $20 a quienes asisten y son miembros de las juntas receptoras del voto, sino que puedan recibir un certificado de todas esas horas de trabajo en su proceso de vinculación con la colectividad que los estudiantes universitarios están obligados a hacer. Perfecto. Y obviamente ya de aquí empezamos ya un proceso de notificación, ¿no? Ya tenemos casi el 22% de nombramientos entregados a estos ciudadanos. También vamos a hacer que hemos oficiado ya todos los portales web públicos para que coloquen el banner del Consejo Electoral o en el link del Consejo Electoral que permita que cualquier ciudadano haga la consulta respectiva. También pediremos eso a los medios de comunicación y también vamos a firmar convenios con las cadenas de farmacias y de supermercados que al que haga la compra, una vez que le den la factura, salga en qué lugar vota y si es miembro o no de la Junta Receptora del Voto. Así es que son mecanismos importantes de difusión que los tiene considerados el Consejo. Ahora vamos un poco ya al proceso del proceso que estamos viendo ahorita, de las elecciones, ¿no es cierto? La parte de la campaña. ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo se va a manejar la parte de la asignación de fondos para la campaña en medios? ¿Hasta dónde van los límites de gasto electoral? ¿Cómo se está manejando esa parte? Sí, el financiamiento de las candidaturas tiene 2 pilares. El uno es el gasto electoral y el otro la promoción electoral. ¿Qué es la promoción? La promoción es lo que el Estado financia a través del Consejo Electoral a los diferentes candidatos, pero no entrega estos recursos a los candidatos. Lo que hace es que el candidato escoja de una lista de proveedores
de medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión y vallas, y obviamente una vez que escoja esa pauta, el Consejo Electoral pues autoriza esa publicidad y luego cancela el medio de comunicación. Por eso es que vamos a tener en la estrategia de los binomios presidenciales, hay binomios que podrán decir todo el fondo de promoción, yo puedo ocuparlo en vallas publicitarias en todo el país, o puedo ocuparlo en spots televisivos. Por tanto, depende de su estrategia comunicacional. Dependiendo de la estrategia. Pero hay límites, César, como tú lo decías, hay límites. Para que tengamos una idea, el límite por binomio presidencial es aproximadamente $600,000 por binomio. Por binomio. Y el límite del gasto es del triple de ese valor, casi $1.800.000 por binomio el límite del gasto. El gasto, en cambio, son las concentraciones, las banderas, todo lo que significa... ¿Cómo se contabiliza la parte de las concentraciones, de algunas candidaturas entregan gorras, camisetas? Hemos visto que estamos acostumbrados a una campaña de esta forma. Bueno, hay dos formas. La una es que las organizaciones políticas tienen la obligación, dentro de los 90 días siguientes al proceso electoral, puede ser una norma no muy oportuna porque ya pasó la elección, ya posicionamos a las autoridades, pero eso dice el código. 90 días siguientes al proceso tiene que enviarnos a nosotros todo un listado de su gasto electoral y la unidad de fiscalización a hacer una revisión. Pero al mismo tiempo el otro mecanismo es que con nuestras unidades de fiscalización y de control del gasto estamos con brigadas móviles, obviamente, que estamos cubriendo todos los eventos políticos que hacen las diferentes candidaturas para llevar nuestro propio registro, y luego, en el caso de que un binomio presidencial, por poner un ejemplo, ha gastado más de la publicidad, la multa es el doble del exceso gastado. Eso establece el código. Por tanto, en este sentido, pues se establece una serie de parámetros, y yo siempre digo que lo más importante es que un principio básico de un proceso electoral es la equidad. Y la equidad significa que todos los actores demos su aporte. El Consejo Electoral en lo administrativo, el Tribunal Contencioso Electoral en lo jurisdiccional, la Contraloría General del Estado con el uso de recursos públicos con fines electorales, que es una prohibición. Los medios de comunicación, que no pueden incidir a favor o en contra de determinado candidato y tienen que tratar de dar espacios a todos los candidatos una vez que estén inscritos. Y obviamente la ciudadanía en su exigencia con respecto a que se puedan debatir las propuestas, ¿no? El presidente quiere ver si es que puede en esta misma elección poner la pregunta sobre el pacto ético, sobre los fondos de paraísos fiscales. ¿Cómo se va a hacer en esta misma elección? ¿Qué sabes tú? ¿Cómo está el proceso? Eso está en los pasos previos en este momento. El presidente, en base a su facultad, ha presentado la pregunta a la Corte Constitucional. La Corte tiene que dar un dictamen favorable de control constitucional. Si es que eso es así, regresa al presidente. Y el presidente tiene que emitir un decreto ejecutivo ordenando la realización de la consulta. Solo ahí tenemos competencia como Consejo Electoral. Y al rato de comenzar a ver ahí el gasto electoral en las campañas, esto también, ¿cómo se maneja la parte del gasto electoral? Sí. Exactamente, una vez que tenemos ya ese decreto ejecutivo, ahí armamos todo un plan operativo, un presupuesto, el análisis de las fechas y obviamente impresión de papeleta de ser el caso, pero sí hay que decirle al país también, si es que toca organizar ese proceso, organizar un proceso paralelo que implique mover 12.800.000 ecuatorianos, todo el costo que eso implica. Entonces hay que optimizar los recursos, pero ese es un hecho, yo lo he dicho, futuro e incierto. Primero que pase el proceso. Ahora, todo proceso, toda consulta, como hicimos la manga del cura, como hicimos las golondrinas, tiene su fondo de promoción electoral. Habrá gente que tiene que inscribirse por la opción sí, gente que se inscriba por la opción no, y obviamente participar también de ese fondo. Obviamente habrá días de campaña, pero a la par de un proceso electoral como el que estamos viviendo, en medida de que se cumplan estos requisitos previos. Nosotros creíamos que una vez que la Corte se pronuncie, una vez que tengamos el decreto ejecutivo, solo ahí nos concentraremos en el proceso. Al proceso actual lo haría un poco más complejo, ¿no? Sin duda. Y mira, César, si me preguntas a mí una opinión, yo creo que en medida de lo posible tiene que saberse separar los mecanismos de democracia. Una es la democracia representativa, cuando eliges candidatos y luego dignidades, y otra es la democracia directa, pero en medida también de la austeridad de los procesos electorales. Pero nosotros hemos dicho claramente, no vamos bajo ningún concepto a retrasar un solo día de nuestro cronograma electoral, que lo estamos cumpliendo. Y obviamente, si viene la consulta del pacto ético, no se va a poner en riesgo bajo ningún concepto el proceso electoral, que es nuestra competencia. Perfecto. Ahora, una cuestión más quisiera preguntarte. Al rato ya veamos de la parte final de las elecciones. El día de las elecciones, ¿va a haber exit poll? ¿Se va a permitir exit poll? ¿Cómo se va a hacer el conteo rápido? ¿Cuáles han sido los mecanismos de control que se han planificado para el día de las elecciones? Aquí es un aspecto importante decirle al país que los consejos consultivos que hemos tenido con las organizaciones políticas han sido realmente espacios de propuestas. Uno de ellos ha sido eliminar, César, las juntas intermedias de escrutinio. Recordemos que antes se escrutaba en la mesa, se daba una copia a la organización política,
y la Policía Nacional trasladaba esas actas a un lugar intermedio, a otro lugar de la provincia para ahí digitar y subir a la página web. Hoy eso hemos eliminado. Hoy, ¿qué va a pasar? Hoy, luego de las 10 horas de votación, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, la Junta Receptora del Voto hace su escrutinio, da una copia igual a la Junta Receptora, en este caso a los delegados de las organizaciones políticas, pero desde el mismo recinto electoral vamos a tener un aula de escáner que nos permite escanear esas actas, ya no trasladar a otro punto, sino escanear esas actas, y obviamente con eso conseguimos dos cosas: agilidad y transparencia en todo el protocolo del acta respectiva. Sumemos a eso que vamos a tener un conteo rápido propio del Consejo Nacional Electoral, un conteo rápido oficial que nos permitirá entregar resultados preliminares esa misma noche. Nuestra planificación es que en 3 horas de cierre del proceso, a las 8 de la noche ya daremos resultados preliminares del binomio presidencial, y en 2 horas posterior daremos de los asambleístas. Esa es nuestra planificación. Sin perjuicio de eso, César, la Corporación Participación Ciudadana va a hacer su propio conteo rápido también. Entonces, qué bueno que haya fuentes de información. A la par de eso, habrá exit polls o bocas de urnas, pero es justo lo que hoy día también hablábamos y cuestionábamos un poco. Hay que saber diferenciar qué es el exit poll o el boca de urna con el conteo rápido. El exit poll o el boca de urna es lo que yo le pregunto al elector cuando el elector sale del recinto electoral. ¿Cómo votó? Y no siempre, César, se recuerdan cuáles fueron los 15 asambleístas por los que voté, cuál es o a veces el voto vergonzoso, que también se dice, no quiero decir por qué binomio voté. Y eso incide, sin duda alguna, en el exit poll y en los datos que tenemos. Yo hoy día puse como ejemplo el exit poll de Argentina. Tú prendías un canal, luego de la elección, 6 de la tarde, tú prendías un canal, Macri le ganaba a Scioli con 30 puntos. Cambiabas de canal, Scioli le ganaba a Macri con 30 puntos. Claro. Esos son los exit polls. Pues ya hablábamos de la eticidad, ¿no? Hablábamos de la ética. Exacto, que tiene que haber de la ética, de ver si cómo se regula, cuál es la muestra, que sean serias, porque lo que no podemos generar que sean herramientas que tiendan a especular y que la gente diga, yo vi un canal en donde me decía que mi candidato ganaba, pero total el Consejo Electoral me dice que no ha ganado. Lo que hay que saber, diferenciar los roles, y por eso el conteo rápido es diferente, César. El conteo rápido son una prueba matemática aleatoria, una estadística de actas oficiales. Perfecto. Por tanto, el margen de error en un conteo rápido porque ahora es apenas del 1%. Vamos a tener también la interactividad con las redes sociales. Va a haber gente que toma la foto, suba la foto, va a haber bastante. Bueno, las redes sociales han revolucionado los sistemas electorales también. Ahora, ¿qué va a pasar si es que se detecta que una encuestadora o alguna empresa realmente no fue ético y sacó datos que no eran? Bueno, lo que a nosotros nos corresponde es justamente pedir la muestra, pedir en dónde se realizó, quién la pagó, y obviamente ver toda la muestra matemática para que se pueda autorizar. Para ver cómo fue el proceso. Más que autorizar la encuesta o el pronóstico, yo creo que ese es un ejercicio en que los ciudadanos debemos exigir que esas fuentes de información son fuentes de información confiables. Estamos hablando de procesos electorales. Hoy, las propias redes sociales y ciertos actores, los procesos se realizan en escenarios de río revuelto, de caos, de especulaciones, y eso pone a reto a la institucionalidad, a que podamos transparentar el proceso, y nuestro objetivo, César, es el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuestros televidentes, y ya saben, este 19 de febrero tenemos que ejercer nuestro derecho de ir a votar. Muchas gracias. Hasta luego.